nos habla acerca de dos hermanos que desde el momento de su nacimiento ya fue una situación compleja, una lucha, el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios que luego que ellos crecieron, Esaú era el primogénito, por lo cual tenía las bendiciones del padre. Y en un momento, la palabra dice que, aconsejado por su madre Rebeca, Jacob iría a tomar el lugar que le correspondía a su hermano. Su padre Isaac le dice a Esaú que pudiera prepararle un guisado. Era un hombre de casa, era un hombre fuerte, tenía descripción de un hombre velludo. Y allí en ese momento, Jacob ocupa ese lugar engañosamente para poder recibir la primogenitura, para poder recibir la bendición de la primogenitura. Pero antes de esto, Esaú le vende esa primogenitura por un plato de lentejas. Muchos conocen esa historia, pero luego que todo eso sucede, luego de que Jacob toma ese lugar y el padre le da la bendición, luego cuando regresa Esaú para poder ser bendecido, el padre le dice: pero yo ya di mi bendición, no tengo otra bendición. Jacob había tomado la bendición que le correspondía, él había vendido su primogenitura. Y en su momento lo único que le importaba era ese plato de legumbres, de lentejas. Pero luego que esto sucede, Jacob tiene que huir. Se tiene que ir luego que comete un error, que por medio del engaño toma una bendición. Se va a casa de un pariente llamado Labán y allí conoce a Raquel, se enamora de Raquel, trabaja por Raquel 7 años y producto de su mismo engaño, pagado con la misma moneda, Labán engaña a Jacob dándole a Lea por esposa y tiene que trabajar 7 años más. Luego de cumplido ese tiempo, ahora sí podía estar con Raquel, todo parecía estar bien. Dios comienza a bendecirlo, Dios comienza a multiplicarlo en sus hijos, en sus bienes. Trabajaba allí para Labán, pero en un momento toma la decisión de salir de ese lugar, de irse. Jacob había enfrentado momentos difíciles. En medio del camino, él tiene un encuentro con Dios, donde él le dice al Señor que si él lo bendecía, él le daría la 10ª parte de todo lo que tome, de los bienes que tenga, la bendición de Dios acompañándolo. En medio de aquel lugar donde se convirtió en casa de Dios, puerta del cielo, en aquel lugar, ahora Jacob podía ver la mano de Dios en su camino, que Dios estaría con él, que Dios iba a bendecirlo. Había promesas maravillosas sobre su vida. Pero luego de que él se va, tiene un conflicto con Labán, llegan a un acuerdo, todo parece conciliarse, sale de una situación y ahora parece nuevamente tener que enfrentar los fantasmas del pasado, los errores del pasado que vienen a golpear la puerta hoy. Muchas veces el hombre pareciera que tiene que enfrentar situaciones así, donde los errores del pasado, lo que parecía que había quedado en aquel lugar, nuevamente se hace presente y uno tiene que ver de qué manera resolverlo, de qué manera lidiar con esos errores que ahora nuevamente aparecen. Aquí el problema era que su hermano le había jurado la muerte. Mientras que su padre viviera, esto iba a sostenerse, pero en el momento que su padre no estuviese más, el hermano iba a tomar venganza. Lo cierto es que habían pasado 20 años desde aquel momento hasta este tiempo donde Jacob regresaría al lugar donde todo había comenzado, donde todo esto había pasado. Pero él temía tener que encontrarse con su hermano, aquel reencuentro, aquel momento. 20 años bastaron para que todo eso quedara atrás. 20 años fueron suficientes para que el rencor de haberle robado la primogenitura hubieran pasado del corazón de Esaú. Entonces dice la palabra que
en medio de aquel momento cuando se despide de Labán, cuando celebran allí en aquel momento, cuando ponen recordatorio, y Labán le dice que no tomara otras mujeres, y hace un pacto con él de esa manera para que recuerde lo que se había comprometido a hacer. Luego de que puede salir de ese conflicto donde tuvo que escapar, ahora él tenía que enfrentar una situación nueva. Pero en medio de aquella situación, Dios le permite que él pueda ver señales, que él pueda ver que la mano de Dios estaba con él. Hay muchas veces que nosotros entendemos que Dios está con nosotros, las promesas de Dios en nuestra vida, pero a la hora de actuar, actuamos temerosamente, o primeramente es lo que primero nos viene a hacer, tratar de resolverlo a nuestra manera, tratar de ver cómo vamos a salir de ese problema, tratar de utilizar las herramientas que tengamos a nuestro alcance, y esto es lo que hizo Jacob, un hombre que había prosperado, pero ahora tenía que enfrentar a su hermano. Y en el capítulo 32 del libro de Génesis nos cuenta, nos relata el momento en el cual Jacob se prepara para ese encuentro con Esaú. De qué manera él se prepara para ese encuentro con su hermano, que no sabía en son de qué vendría, cómo sería ese reencuentro. Si su hermano se levantaría para destruir su casa, si su intención sería vengarse. Lo cierto es que en medio de aquel momento, él utiliza todas las herramientas que tenía a su alcance para tratar de ver si de alguna manera podía apaciguar el corazón de su hermano, si es que venía para vengarse, si es que 20 años no fueron suficientes para apagar la ira y el enojo de una persona que había tomado una decisión equivocada y ahora su hermano lo había puesto en enemistad, y así parecía que estaba. Pero dice la palabra que Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob continúa con su camino y en aquel momento ángeles de Dios se hacen presentes. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dice que ese lugar significa dos campamentos. Ahora, él tiene un encuentro de estas características. Él ve los ángeles del Señor como una señal, como una bendición sobre su vida. Pero lo que viene a suceder luego no es lo que uno espera. Cuando alguien recibe una señal, cuando alguien siente el respaldo de Dios, lo cual muestra que muchas veces nosotros podemos tener en claro muchas cosas, pero cuando vienen situaciones en nuestra vida reaccionamos, o lo primero que tendemos a hacer es reaccionar, de tratar de resolverlo con nuestras formas, de nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestras herramientas, no utilizando las de Dios o no aplicando lo que primero debía haber hecho. Lo cierto es que Jacob resuelve de la manera correcta, pero primero dice la palabra que él envía mensajeros para que le dijeran que tenía mucho ganado, tenía muchas posesiones y muchos bienes, para que supiera que podía tomar de ellos, para que pudiese caer en gracia. Entonces él comienza a hacer de esa manera y comienza a enviar, pero cuando estos van y ven a su hermano, dice que le dijeran: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirle a mi Señor para hallar gracia en sus ojos. Envió a decirle: mira que tengo mucho dinero, que he prosperado muchísimo, que he trabajado estos años y me ha ido bien. Si quieres, esto se puede arreglar de una manera, no es necesario derramar sangre, no es necesario la violencia, puedo pagarte para que el conflicto se arregle. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte con 400 hombres con él. Y en ese momento, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Por qué se angustió si los ángeles de Dios estaban allí? ¿Por qué se angustió si era una señal de protección de parte de Dios? Protección en medio de su camino. ¿Por qué se angustia Jacob si él debía confiar? Si él debía creer que Dios iba a resguardar su vida, Dios iba a protegerlo.
así como lo hizo hasta este momento. Dios iba a guardar su corazón. Pero cuando él vio que venía con 400 hombres, se llenó de temor. Él tuvo miedo, como cualquiera de nosotros puede tenerlo, ante un problema, ante una situación del pasado que hoy viene y se hace presente. Un error del pasado que aparece hoy amenazando con destruir todo lo que tengo. Hay personas que han cometido errores en su vida y los errores del pasado aparecen hoy amenazando destruir todo lo que hoy tiene. Personas que en un momento de su vida fueron infieles, pero sin embargo eso quedó oculto, nada llegó a la luz, pero el tiempo pasó, las personas conocieron el camino de Dios, y hoy aquella persona que tiene secretos del pasado, que cometió errores en el pasado, ahora su corazón está en Cristo, su vida cambió, pero los errores del pasado golpean a la puerta de aquel error que cometió cuando era una persona diferente, pero que amenazan destruir todo lo que hoy pudo construir, todo lo bueno y lo que Dios pudo prosperarlo en este tiempo. Los errores del pasado que amenazan con destruir una familia, que amenazan con destruir un matrimonio por situaciones que son errores del pasado, pero que vienen a golpear el presente, que no necesariamente serán fáciles de librar o que no será simple dejarlo en el pasado, que no será cuestión de uno solamente, sino una cuestión de que ambos puedan aceptar esa condición como una situación que queda en el pasado. Lo cierto es que Jacob se llena de temor y se angustió y entonces utilizó herramientas y dijo: lo que voy a hacer va a ser esto, voy a dividir el campamento en dos. Si él ataca uno de los campamentos, el otro podrá huir. Él comenzó a ver de qué manera podía proteger sus bienes, de qué manera podía resguardar las cosas que tenía, de qué manera podía resguardar a sus mujeres, a sus hijos. Él dijo: haré de esta manera, voy a dividirlo en dos. El temor invadió su corazón, se llenó de temor. Él debía confiar en Dios y creer, pero entonces él comienza a enviar mensajeros para que vayan y le digan: mira, esto es lo que tengo, y tengo este presente, y tengo este otro presente para ti, y tengo esto también. Ninguna de esas cosas sería necesaria, porque en el momento que él se encuentra con su hermano le dice: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es todas estas cosas que me has mandado? Y él dijo: para hallar gracia delante de tus ojos, presentes, para que mi Señor los tome. Pero su hermano le dijo: yo ya tengo mucho, no necesito esas cosas, no necesito ninguna de esas cosas. Lo cierto es que Jacob tenía mucho temor, así como cualquiera de nosotros puede tenerlo al enfrentar situaciones que no saben cómo resolver, al enfrentar enemigos grandes o situaciones que se presentan. Eran 400 hombres contra un puñado de personas, mujeres, niños. Ahora era el momento de confiar en Dios, pero aquí en esta historia nos muestra que luego Jacob actúa de la manera correcta. Porque la manera correcta en medio de las dificultades es buscar a Dios, clamar a Dios y buscar su guía. No desesperarnos, no llenarnos de temor, no correr para todas partes viendo a ver cómo puedo resolver humanamente o de qué manera puedo aplicar yo una salida o una solución a mi problema, sin ir a Dios primero, viendo de qué forma yo puedo librarme de esta situación. Él dijo: haré dos campamentos, separaré, y de esta manera si atacan uno, el otro podrá huir. Esa era la estrategia. Pero luego él hace lo correcto y ora de la manera correcta y clama a Dios de la manera correcta. Pero hay algo que es fundamental en esta oración, en lo que él le dice, y tiene que ver con nuestra vida. Muchas veces al momento de ir a la oración o clamar a Dios y pedirle algo a Dios, no nos sentimos aptos de poder hacerlo. La palabra de Dios nos habla acerca de aquel centurión que le dijo: Señor,
yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Aquel que le digo que venga, viene, y aquel que le digo que vaya, lo hace. Señor, da la palabra y mi criado sanará. Solo la palabra, no soy digno. La palabra dice que aún no se halló digno ni siquiera de acercarse al Señor. No se sintió digno de acercarse. Dijo solamente, Señor, da la palabra y mi criado sanará. Solamente con tu palabra, Señor, el milagro ocurrirá. Solo así. No necesitamos más que eso. Es por fe. Es por tu palabra, Señor, que el milagro ocurre. Ahora, dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 32 del libro de Génesis. Allí se encuentra la palabra del Señor para este día. Libro de Génesis, capítulo 32, versículo 9 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. En esta versión de la Reina Valera no hace referencia a la condición, o por ahí no puede quizás entenderse la condición desde la cual clama Jacob. Pero la Biblia textual dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias. Soy indigno de recibir, Señor, misericordia en mi vida. Soy indigno de recibir tu favor, de todas las cosas que haces por mí. Señor, no merezco todo lo que haces por mí. No merezco, Señor, tu benevolencia. No merezco tu mano poderosa. No merezco, Señor, tu gran amor. No merezco la paciencia que tienes para conmigo. No merezco ninguna de esas cosas. Pero la oración de Jacob, en medio de aquella oración, él utiliza la promesa de Dios para decir, Señor, tú me prometiste esto. Señor, no clamo apoyándome en que soy digno de recibir tu bendición. Soy indigno, Señor, de recibirla. Pero tú, por tu misericordia, por tu palabra, por tu promesa, Señor, haz cumplir tu palabra. Cumple, Señor, tu palabra. No porque yo sea digno. Dice, yo soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Pues con mi cayado vadeé este Jordán y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Todo lo que he hecho y todo lo que tengo, Señor, es por tu mano. Porque tú me has bendecido, porque me has favorecido, porque me has respaldado, me has ayudado. Y soy indigno, no soy merecedor de todo lo bueno que haces en mí. No soy merecedor, Señor, de tu gracia sobre mi vida. Pero no apelo a mi condición. No apelo, Señor, a que yo lo merezca. Muchas veces vamos a la oración y clamamos a Dios quizás desde esa posición. Yo merezco ser bendecido. Yo me merezco que Dios haga esto. Señor, yo merezco que por ahí pueda darme aquello que pido. Me lo merezco porque me porto bien, porque hago las cosas bien. Me lo merezco porque oro a Dios, me lo merezco porque congrego, porque sirvo a Dios, yo me lo merezco. Jacob no utilizó
esa forma para acercarse a Dios, sino que primeramente actuó de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque se llenó de temor y de angustia. Y él tenía que, en medio de esa situación, confiar en Dios y clamar a Él. Como lo hace en el versículo 9. Y dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Él le dice: Señor, tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Señor, y yo estoy obedeciendo esa palabra. Yo estoy obedeciendo lo que tú me hablaste, Señor. Tú me dijiste. Soy indigno, Señor, de tus bendiciones. No lo merezco. No merezco, Señor, lo que haces en mí. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de todas las cosas buenas que el Señor nos da? Que no merecemos esa gracia de Dios ni el perdón de Dios. Que nos sentimos tan terribles, que cometimos errores tan graves, inclusive que nuestro pasado viene a atormentarnos a la mente, diciendo: tú no puedes cambiar. Hay personas que el pasado le atormente, dice: he hecho cosas tan terribles, que a veces viene el pasado a poner temor en mi presente. El pasado que amenaza el futuro de mi vida. El pasado que viene y hace tambalear todas las cosas firmes que estaban en mí. Pero en medio de esos momentos debemos no solamente clamar a Dios, sino que confiar en que la bendición de Dios está en nuestra vida. Confiar en que la protección de Dios está con nosotros, en que la guía y la mano de Dios está para guardarnos, para cuidarnos, para librarnos del camino. Él debía confiar que Dios guardaría su corazón, que la situación con su hermano estaba resuelta en cuanto a Dios. Para él era una situación terrible, un momento de dificultad, un momento en el cual no sabía si su hermano venía a vengar, si 20 años hubiesen sido suficientes. Y una de las razones era pensar que hasta ese momento no había noticias. No había noticias de lo que había pasado, lo que había quedado atrás. Él estaba volviendo a su casa, a su tierra, a su parentela, pero sin noticias de la condición del corazón de Saúl, sin saber qué había sido de la vida de su hermano, qué había pasado en ese tiempo. Ahora, ese reencuentro con su hermano, sin saber qué era lo que le esperaba. 20 años habían pasado, Jacob tenía hijos, una familia, ya aquel que había huido siendo un joven, ya ahora era un hombre. Y un hombre que había tenido que enfrentar situaciones difíciles, que había tenido que esforzarse para salir adelante, y lo había conseguido. De la mano de Dios, Dios lo bendijo y prosperó su camino. Pero ahora nuevamente tenía que enfrentar situaciones del pasado, que parecían que habían quedado atrás, que parecían que ya se habían cobrado en el momento que fue engañado el día de su matrimonio, cuando intercambiaron a Raquel por Lea. Parecía que ya está, el engañador fue engañado y ya está, recibió la paga de sus errores. Pero no, aquí estaba su hermano que venía con 400 hombres, y dice la palabra: vimos a tu hermano Saúl, que también viene a recibirte con 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que venía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Distribuyó todo. Dijo: no sea que lo pierda todo. Hay veces que nosotros actuamos así. Antes de confiar en Dios, tratamos de resolver a nuestra manera. Pero si perdemos ese enfoque de que Dios es quien guía, Dios es quien guarda, Dios es el que nos dio la promesa. Hay veces que oramos y oramos ineficazmente. ¿Por qué? Porque no utilizamos el recurso de utilizar la promesa de Dios, su palabra, para decir: Señor, tú dijiste, como dijo él, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Señor, tú dices: yo te haré bien. ¿Qué es esto, Señor? 400 que vienen con mi hermano, ¿vienen para hacerme bien? ¿O cuál es el propósito?
Pero él dijo, menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé el Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Señor, líbrame porque le temo. Yo no sé cuál sea tu enemigo. En este caso, su hermano no representaba a su enemigo, sino que representaba los temores, y muchas veces los temores del pasado. Aquello que amenaza con destruirlo, pero no era una amenaza real porque no era lo que el hermano venía a hacer. Pero él se llenó de temor y él clamó a Dios, lo cual nos muestra que en medio de nuestros temores, en medio de nuestra incertidumbre, de no saber qué es lo que nos espera, de no saber si lo que viene es algo bueno o es algo malo, debemos clamar a Dios, debemos clamar a sus promesas, debemos, Señor, citar las promesas de Dios. Por eso es tan importante que el creyente conozca la palabra, para que pueda citar las promesas de Dios. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, cada cosa que respondió fue con la palabra. Escrito está, escrito está. En el libro de Deuteronomio, cada palabra que el Señor expresó, estaban allí. Satanás le cita el libro de los Salmos y le dice, ¿por qué no te arrojas, no te tiras de allí? Porque escrito está, dijo él. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, la importancia de la palabra y de conocer las promesas de Dios en el momento de la dificultad. El día que temo, yo en ti confío, dice la palabra. En el momento que me lleno de incertidumbre, de cuestionamientos, de dudas, de temor, porque él clama diciéndole así, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso a destruir a la madre con los hijos, no venga acaso a destruir mi familia y que lo pierda todo. No sea cosa que me fui de la casa de Labán para ser libre, para poder prosperar junto a mi familia, para ya no estar más en esa condición, para perderlos en el camino. Son las decisiones que muchas veces un padre tiene que tomar, decisiones que impactan a toda la familia. ¿Será buena la decisión que tomamos de irnos de aquel lugar, de dejar atrás a Labán para poder ahora dirigirnos a esta tierra? ¿Será verdaderamente que era voz de Dios lo que nos habló? ¿Será un engaño? ¿Será algo que yo pensé? No. ¿Será que Dios habló a mi corazón y Dios me dijo que hiciera esto? ¿O será que quizás estoy confundido y voy a perderlo todo en el camino? ¿Será buena la decisión que tomé? El hombre se encuentra muchas veces en esta situación. Tiene que decidir entre alquilar o no alquilar más, entre mudarse a una ciudad o a otra ciudad, entre dejar ese trabajo o no dejarlo porque tiene que sostener su familia, entre poder sostener su corazón a pesar de todo lo que enfrente, porque tiene que ser la cabeza del hogar, tiene que ser aquel que guía, tiene que ser la fortaleza. Y muchas veces esas decisiones pueden estar muy claras por fuera, pero pueden estar muy titubeantes por dentro. Puede sentirse muy seguro por fuera a la hora de tomar una decisión, pero por dentro experimentar la duda, la incertidumbre y el temor. Y no está mal. Pero debemos ir a la presencia de Dios y debemos clamar a Dios. Y debemos tener en cuenta que al momento de apelar a su palabra y a la bendición de Dios en nuestra vida, lo que dice el versículo 10, soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Señor, no se trata de mí, no se trata de que yo soy muy bueno para que tú lo guardes y para que tú me bendigas, Señor. No se trata de que yo sea una persona correcta o que camine de la manera correcta para que tú me bendigas. Señor, yo apelo a tu palabra, es por tu promesa. Es por tu benevolencia, es por tu corazón, es por tu amor, Señor,
no por mí. Yo no soy digno, Señor, yo no lo merezco. Quizás tú digas, yo no lo merezco. Es que no se trata de que tú lo merezcas. No se trata de si tú eres digno o no lo eres. No se trata de si tú eres una buena persona o no eres una buena persona. Hay personas que dicen, yo soy una buena persona. Pero, ¿en qué están basados para decir que soy una buena persona? Dicen, no, yo trabajo, no le robo a nadie, trato de no molestar a nadie, de hacer mi vida, trato de, cuando me acuerdo de orar a Dios, soy una buena persona, me considero una buena persona. Bueno, ese es el estándar humano, es el hombre creciéndose una buena persona según el estándar que tiene. Como no soy ladrón, como tengo un trabajo y no molesto a nadie, entonces soy una buena persona, sin importar si me drogo o no me drogo, tomo alcohol o no lo hago, o qué clase de vida tengo. Bajo el estándar de los hombres, es una buena persona. Pero dice la palabra que uno se acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, y el Señor le dijo, no, ninguno es bueno, solo Dios. El estándar de Dios es muy alto para que puedas creer que tú eres bueno. Según el estándar de Dios, no lo eres. Porque no se trata de que seamos buenas personas. No se trata de que nosotros seamos dignos. Porque así como Jacob, nosotros no somos dignos. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo. Hasta ese momento Jacob se sentía tan bendecido, inmerecedor de la gracia y la bendición de Dios. Quizás como sea tu vida, tú miras tu vida y dices, soy inmerecedor. Dios me ha dado tanto, Dios me ha bendecido tanto y no sé si yo lo merezco. No sé si tiene que ver con que yo lo merezca o con que yo sea una buena persona, ni siquiera un buen creyente. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con su amor. Tiene que ver con la gracia de Dios. Tiene que ver con la promesa de Dios cumplida en tu vida. Tiene que ver con su palabra, no con tu cualidad, no con tu persona. No tiene que ver con si tú lo mereces o no. Hay personas que a veces dicen, no, yo no puedo pedirle a Dios porque no me lo merezco. No me merezco que Dios me bendiga, no me merezco tener una familia, no me merezco ser feliz. Muchas veces hay personas que me dicen, pastor, yo no me merezco ser feliz, o que sienten que no merecen ser felices. Nadie lo merece en todo caso. No se trata de merecimiento. No se trata de que si soy digno o no soy digno. Porque al mirar objetivamente no seremos dignos de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de aquel que nos amó. Por gracia, por misericordia, el Señor nos regaló su salvación, la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Por lo cual dijo, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, porque por ser tanta no se puede contar. Él dijo, Señor, si tú me dijiste que vas a bendecirme y que mi descendencia será tan grande como la arena del mar, numerosa, ¿acaso, Señor, tú no vas a cumplir con tu palabra? Señor, ¿acaso esto va a ser para destruirme? ¿Será que quedaré a mitad de camino, Señor, que una situación del pasado con mi hermano vendrá a destruir mi presente? ¿Acabará con mi futuro? Señor, tu palabra dice otra cosa. Quizás tú miras tu vida y dices, mi vida se está destruyendo, mi futuro está totalmente devastado, o por lo menos es lo que parece ser. Pareciera que no hay un camino por delante o algo bueno que ver por delante. Pero la palabra de Dios dice algo totalmente diferente. La Escritura dice, yo te bendeciré y tú serás de bendición. Aun cuando tú te sientas indigno, la palabra de Dios nos habla del amor y la misericordia del Señor alcanzando nuestra vida, no por merecimiento,
sino por la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Tú puedes decir: Señor, soy indigno de que tú vengas. Aquel centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tú puedes decir: Señor, no soy digno. Pero el Señor en su palabra dice: fuiste honorable a mis ojos y te amé. Fuiste de gran estima para mí. Por lo tanto, entregaré reinos por ti, naciones por tu vida, para que puedas ser libre, para que puedas ser libre de la mano de aquel que viene a oprimirte en esta hora. Aleluya. Santo nuestro Dios. Él dijo: líbrame ahora de la mano de mi hermano. Líbrame, Señor. Yo no sé cuál sea esa condición, pero hay gente que clama y dice: Señor, líbrame, líbrame de este problema, líbrame de esta dificultad. Pero quizás diga: lo que pasa es que yo me lo merezco. No soy digno de que me libre el Señor porque yo cometí este error. Había una diferencia entre la actitud que tenía Jacob para con Labán que la actitud que tenía para con su hermano Esaú. Con Esaú, él era culpable. Él había hecho como su hermano pensó. Él actuó engañosamente para tomar la bendición del padre. Se puso vellones de lana en sus brazos para confundir los brazos de Esaú. Su madre le preparó el guisado y de esa manera su padre lo bendijo. Mira, de tal manera impactó esto en la vida de Jacob, que dice la palabra que su hermano, cuando fue a buscar la bendición, el padre le dijo: una sola tengo, no tengo más. Esa era toda la bendición que tenía. Pero dice la palabra que cuando Jacob iba a morir, él comenzó a bendecir a cada uno de sus hijos. Él bendijo a sus nietos, Efraín y Manasés. Él no tuvo una bendición solamente para uno. Él no dijo: bueno, la bendición solamente será para el primogénito. Él entendió que él podía derramar bendición sobre cada uno de ellos. Que él podía darle una palabra, una promesa. Algo que quede guardado en el corazón. Y él fue dándole palabras. Hubieron hijos que cometieron actos terribles, los cuales no hubo una promesa grandiosa para ellos. Pero dice la Escritura que en un momento Jacob mira a José y le dice: José. Y mira a José, dice: José, a ti te corresponden las bendiciones de los cielos, a ti te corresponden las bendiciones de la tierra, a ti te corresponden las bendiciones, aún los abismos darán bendiciones por tu vida. Porque te asaetaron los arqueros, porque te tiraron con todo para matarte, José, pero tu arco se mantuvo poderoso, dice la palabra. Resististe. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es Él. Hay bendiciones para nuestra vida que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Aunque hoy tú digas: yo soy inmerecedor de ese amor. Aunque hoy tú te sientas indigno y puedas sentirme indigno, Él murió por ti. El Señor murió y derramó su sangre en una cruz. A pesar de que nosotros éramos indignos de acercarnos a Él. Pero Él, por amor a nosotros, dice: no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Aun cuando tú te sientes indigno, Jacob recordó las promesas de Dios. Jacob recordó la palabra de Dios. Y de esa manera él clamó diciendo: Señor, tú me dijiste, líbrame ahora. Tu palabra, Señor, dice: y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. No se puede contar por la multitud. Señor, tú dijiste que mi descendencia sería maravillosa, así como la arena del mar, así como le dijo Abraham, como las estrellas de los cielos.
así puedes contarla, así será tu descendencia. Señor, habiendo una promesa tan grande sobre mi vida, habiendo, Señor, una promesa tan grande de bendición, no clamo a ti porque soy digno, Señor, de recibir la respuesta o de recibir tu resguardo o tu protección, sino que clamo a ti, Señor, porque tu promesa se cumplirá, Señor, porque la descendencia, Señor, se cumplirá, porque tu palabra, Señor, tú no eres hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. Aleluya. Es decir, hay promesas que se cumplirán en tu vida sin importar que tú digas soy merecedor de ellas. Alguno dirá, pero yo no tengo ninguna promesa. Todas están escritas aquí. Cada promesa te pertenece. Cada promesa Dios la ha dejado para cada uno de sus hijos. Si tú la crees, si tú la tomas para tu vida, es una promesa de parte de Dios. El Señor quiere bendecirte, quiere multiplicarte, quiere enseñarte que puedas confiar. Dice la palabra, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma, prosperar tu casa, tu vida, tus bienes económicos, prosperar primeramente tu corazón, tu fe. Todas las cosas vendrán, las bendiciones vendrán. Los hombres ponen su mirada en las cosas materiales y quieren primero recibir esas cosas materiales. Esta historia nos muestra que la preocupación de Jacob era no infundada porque él tenía motivos para pensar que algo malo podía venir, pero no fue así. Él tuvo temor, pero Dios lo libró. Dios tocó el corazón de su hermano. Dice la palabra que cuando él lo ve, él envía a sus criados con presentes para ir calmando la llegada de Esaú. Pero cuando Esaú lo ve, corre hacia él, se tira en su cuello y los dos comienzan a llorar. 20 años se habían pasado, 20 años de odio, de rencor de parte de Esaú, queriendo vengarse. Pero ahí estaba junto a su hermano abrazándose, llorando. Y todo el temor y todo lo que había tenido en el camino, Jacob había quedado atrás. Él le dijo, hermanos, ¿qué son todas estas cosas que enviaste? Yo ya tengo suficiente. Eso es un presente para hallar gracia delante de mi Señor. Dijo, no es necesario. Dijo, yo te pido que lo tomes. Para mí lo es. Es una manera de compensar mi error. Hasta aquí Jacob había entendido que la bendición de Dios no puede tomarse de esa manera. No puede tomarse engañosamente. Dios le cambia su nombre en el momento que pelea allí con el ángel. Pero pelea en medio de las lágrimas. Pelea en medio de la oración. Pelea luchando para que la bendición de Dios esté en él. Y aun cuando no tenía fuerzas, clamando. Y dice la palabra, luchó contra el ángel y venció. Por eso ahora su nombre será Israel. Ahora, Jacob actuó como muchos de nosotros. Primero, ¿qué pasa cuando viene un problema a tu vida? Te llenas de temor, buscas la forma de resolverlo y cuando ya no sabes qué hacer, ahí clamas a Dios. Bueno, el orden debiera ser diferente. Debieras primero ir a Dios, calmar tu corazón y dejar que el Señor pueda obrar. La fe no se sienta a esperar que algo ocurra, la fe actúa y avanza. Pero la fe nos mueve primeramente a buscar la guía de Dios. ¿Por qué llenarme de temor si Dios está conmigo? Hay veces que nos hacemos la misma pregunta de aquellos que enfrentaban dificultades cuando los ejércitos venían y saqueaban sus campamentos. De manera que uno tomó el trigo y lo escondió. Gedeón lo escondió allí en una cueva. Pero el ángel del Señor se apareció a él y le dijo, varón esforzado y valiente. Él dijo, ¿yo esforzado y valiente? Él dijo, yo no soy digno de ser llamado esforzado y valiente. Me estoy escondiendo en una cueva. ¿Cómo esforzado y valiente? Estoy escondiendo el trigo
para que no me lo robe el enemigo. ¿Cómo esforzado y valiente? Pero Dios te llama a ti aún de la forma que tú no lo ves. Tú dices, yo no soy digno de ser un varón esforzado y valiente. Soy un cobarde, no resuelvo mis problemas, siempre me escapo. Muchos problemas que he tenido en la vida es porque he escapado de mis problemas, no me he quedado a resolver nada. Tengo muchas situaciones en el pasado que no sé cómo resolverlas y están ahí, porque me he escapado de cada una de ellas. Y aun cuando los problemas son grandes, las personas recurren a las drogas para escapar de esa condición. El problema no es que se vaya, pero uno intenta escapar de una realidad. Gedeón dijo, yo esforzado y valiente, sí. Así dice el Señor, esforzado y valiente. Tú eres esforzado y valiente. El Señor está contigo. Y él dijo, si el Señor está conmigo, entonces, ¿por qué nos está pasando esto? Si el Señor está conmigo, ¿por qué viene el enemigo y nos saquea y nos roba? Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué mi casa está enfrentando lo que está enfrentando? Dios traía una palabra en la cual él debía levantarse y debía enfrentar los ejércitos enemigos. Pero él dijo, yo soy el menor de la casa de mi padre. Yo no soy digno de ser un caudillo. Yo no soy digno de comandar nada. Soy un cobarde. Cuando el Señor se acerca a nuestra vida, esa es nuestra condición. Ante nuestros ojos somos cobardes, indignos, no merecemos. Dios viene y nos llama, y el Señor tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y Él viene y nos llama como personas valerosas, honorables, como gente que realmente puede cambiar, como personas que pueden ser fundamentos de otros, como aquel que puede liderar una vida. Y tú dices, yo liderar una vida, yo ser motivo de edificación de otros, si yo no puedo con mi propia vida. Pero eso es lo que tú ves, no es lo que Dios ve en ti. El Señor cuando te ve a ti, ve un siervo de Dios, una mujer de Dios. El Señor cuando te ve a ti no ve una persona cargada de dudas, una persona que dice soy indigno, no puedo, yo nunca lo voy a lograr. El Señor no ve las dudas y la inquietud de tu corazón, sino la promesa que ha guardado para ti. Gedeón dijo, está bien, si es verdad, entonces quiero que haga el Señor llover sobre toda la tierra, sobre todo el campo en aquel lugar, menos en este vellón de lana. Y si así sucede, entonces creeré. Y así sucedió. Pero luego dijo, no es suficiente. Ahora hagamos al revés, solamente llueva en el vellón y todo alrededor no. Y entonces sí creeré. Y el Señor también se lo mostró. Entonces ahora le dijo, ahora tienes que levantarte. El Señor te mostrará una vez, te mostrará dos veces, te hablará el corazón, te llamará como tú no te lo mereces o como tú crees que no lo mereces. Como tú no te sientes identificado. Te dirá valiente, esforzado. Tú dirás, ¿yo? Sí. Pero si yo no puedo dejar el alcohol, las drogas, esa es tu realidad hoy, esa es tu condición hoy. Pero yo haré de ti un varón que cambie, un varón que transforme por medio de la palabra, una mujer de bien, una mujer que predique la palabra de Dios, una mujer que salga de la timidez, que salga de esa condición, para poder ser una mujer que proclame la verdad de Dios, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Yo no estoy mirando la condición que tú ves, yo estoy mirando lo más profundo del corazón, lo que tú no puedes ver, pero que yo puedo hacer con tu vida. Entonces Gedeón dijo, bueno, ¿será que me dará un ejército grande? Y sí, un ejército de 30,000 hombres, pero el Señor miró y dijo, no, son muchos. Quizás si van a pelear 30,000, crean que la gloria es de los 30,000. Son muchos. Así que el Señor fue reduciendo aquel ejército. Le dice, llévalos al agua. Y aquel que tome el agua de esta manera, se incline, pero como esperando al enemigo, estando en una posición de alerta, esos serán los que queden. Los otros mándalos a casa todos. Solamente 300 hombres. 300 es suficiente.
No necesitamos nada más para vencer. Ante un ejército poderoso. Cuando Dios te llama, no importa cuán grande sea tu enemigo, no importa cuántos sean los que van a enfrentarse contra ti, porque el Señor te dará la victoria. No importa cuán humilde tú seas. Dice la palabra que aún el Señor alimentó el corazón de él por medio de un sueño. Lo envió a que escuchara en el campamento enemigo. Y allí estaban hablando dos. Y uno le decía a otro, ¿sabes que tuve un sueño? Soñé que un pan de cebada venía rodando por el monte y caía y golpeaba contra todo el campamento. Y el otro le dijo, ese no es otro que la espada de Gedeón. Un pan de cebada es un pan de humildad, un pan de pobres que venía rodando. Aún de lo más sencillo, de lo más humilde, el Señor levantará hombres y mujeres que serán capaces de destruir a su enemigo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Bendito es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra que Gedeón entró al campamento. El Señor le dijo, prepárense antorchas y sobre las antorchas pongan unas vasijas. Entonces, cuando sea el momento, entrarán en el campamento y en medio de un grito romperán allí las vasijas. Y dice la palabra que los enemigos se despertaron y comenzaron a matarse los unos a otros. Los destruyeron por completo, los pusieron en fuga. Un ejército pequeño, pero cuando Dios te llama, Él te dará las herramientas. El Señor cumplirá su palabra en ti, sin importar lo pequeño que te sientas, sin importar que tú digas, soy indigno. Ciertamente lo somos. Somos indignos de recibir tantas bendiciones. Piensa, ¿por qué tú y no otro? Solamente cuando te vayas de aquí, mira a tu alrededor cuánta gente no conoce a Cristo. Cuántas personas hoy están viviendo en una condición mala. Cuánta gente está en las drogas. Cuántas personas viven sin esperanza. Cuántos están en la calle. Cuántas personas están sufriendo por no conocer al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué a ti te eligió Dios? ¿Por qué a ti te tocó el corazón su palabra? ¿Por qué? Porque hay bendiciones para tu vida. Porque tú fuiste digno de ser bendecido. Él dijo, soy indigno de recibir tus bendiciones. Soy indigno de tu misericordia. Soy indigno de tu amor y el favor para con mi vida. Mira tu vida y di, Señor, verdaderamente soy indigno de todo lo que me has dado. De la familia maravillosa que tengo, del trabajo que tengo, de la salud que tengo. Pero eso me hace entender cuán grande es tu amor, Señor, porque aunque no lo merezco, Señor, tú lo haces en mí. Aunque, Señor, yo no soy digno, Señor, tú me alcanzas, tú te acercas a mí para darme promesas que tienen el poder de cambiar mi corazón. Esta palabra nos muestra que al momento de ir a la oración debemos recordar las promesas de Dios y decirle, Señor, tu palabra dice que ningún arma forjada contra ti prosperará y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Señor, mi enemigo está rodeándome por todas partes, pero tu palabra dice, por un camino vendrán, mas por 7 huirán delante de ti. Al momento de orar, ve y clama la promesa de Dios. Ve y dile, Señor, tu palabra, tú dijiste, Señor, que ibas a bendecirme. Señor, y yo he creído, y yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, te he confiado mis hijos, te he confiado, Señor, mis bienes, todo, porque tú me has bendecido. Todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Todo lo que tengo, Señor, tú me lo has dado. Él dijo, he separado 2 campamentos, Señor, esto tú me lo diste. Ahora guárdame, protégeme, Señor, de los peligros. Protégeme, Señor, aún del pasado que viene a atormentar el presente y amenaza con destruir la condición de mi corazón. Solo confíale, solamente confía en Dios en medio de tu problema. No te llenes de temores, no te llenes de incertidumbre, ni algo que te haga dudar de Dios, sino confía.
Confía que Él está guiando tu camino. Confía que el mismo que te libró de la situación anterior, como en el caso de Labán, lo hará ahora otra vez. Confía de aquel que tiene el futuro, tu futuro, en sus manos. Y descansa en Él. ¿Por qué te preocupas en sobremanera con las cosas que no puedes resolver? ¿Por qué no descansas en Dios? ¿Por qué no confías en Él en esta hora? Yo voy a invitarle a aquel que quiera abrir su corazón al Señor, aquel que quiera confiar al Señor su corazón, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.